Buenos días. Qué gusto poderte ver en otra transmisión de Bridge, tu iglesia online, y estamos tan contentos después de haber tenido un tiempo de adoración, de presencia, en donde el amado Espíritu Santo tocó nuestros corazones, ministró nuestras almas y nos hizo un recordatorio preciso Él tiene para nosotros en nuestro presente y en nuestro futuro, que sin duda alguna el futuro que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que el presente que hoy tú y yo estamos viviendo. Te saludamos a través de estas hermosas plataformas que Dios ha creado para que su palabra pueda llegar hasta los confines de la tierra. Y yo quiero bendecir a todos aquellos que se conectan a través de esta iglesia online, en donde quiera que tú te encuentres, en donde quiera que tú vayas en este momento. Quiero decirte que Dios tiene una palabra tan bella el día de hoy, tan importante de comprender, de asimilar, pues tan necesario es saber que tú y yo no podemos darle acceso a que el diablo se siente en nuestra mesa y converse con nosotros, porque eso va a impedir que ideas erróneas entren a tu mente y a tu corazón. Así es que estamos muy contentos de poderte tener conectada esta mañana, ya casi tarde. Así es que yo te pido, por favor, donde quiera que tú estés, si estás en casa, si estás en tu trabajo, si vas manejando, si estás con tu mami, con tu suegro, yo no sé con quién estés en este momento, pero yo te pido por favor que puedas poner esta transmisión para que muchos puedan ser bendecidos a través de la palabra, esta hermosa palabra que Dios ha regalado al corazón de nuestro pastor y que va a ser compartida. Yo le pido al amado Espíritu Santo que hoy abra tu mente, pueda abrir el umbral profético al cual tú tienes acceso y que la palabra que hoy sea sembrada pueda traer consigo un fruto y un fruto abundante sobre tu vida y sobre todos aquellos que te rodeen. Hoy yo te pido que vayas invitando a aquellas personas que tal vez no conocen de Dios, que tal vez han estado clamando. Sabes, hay gente que sin ser cristianos, sin conocer al Jesús, al que tú y yo conocemos, hay personas que en su interior le claman a Dios y oran a Dios. Tal vez ellos no lo saben de esta manera, pero ellos le oran a Dios pidiéndole que Él pueda responder alguna de sus preguntas, responder algunas de sus peticiones, incluso poderles discernir y revelar lo que está sucediendo en su vida. Pero eso no va a ser posible si tú y yo como cuerpo de Cristo no accionamos la fe en la que tú y yo creemos. Y nuestra fe se acciona en el momento en el que tú y yo estamos dispuestos en nuestro corazón en compartir una palabra que podrá transformar la atmósfera de una persona, transformar su vida de manera radical. Recuerda que la palabra es la que a ti y a mí nos sostiene, la palabra es la que a ti y a mí nos levanta, la palabra es la que a ti y a mí nos hace ser diferentes, transformándonos, ser cambiados de conductas, tal vez romper con hábitos que eran incorrectos, y es a través de la palabra que tú y yo vamos a poder tener una vida diferente y mucho, mucho mejor. Yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Y antes de dar paso a nuestro pastor para la palabra, yo te pido, si me permites, orar, y sea en donde quiera que tú te encuentres, en cualquier lugar de la República Mexicana, incluso en cualquier nación del mundo que te encuentres. Yo bendigo a Guatemala, Costa Rica, a Estados Unidos, Houston, Boston, New York, de donde se conectan, El Salvador, Honduras, Venezuela, tantos lugares, Suiza que se conecta, gracias Argentina, gracias Chile que se conecta con nosotros, bendiciones a tu hermoso país.
En el nombre de Jesús declaramos que la gloria de Dios toque esas naciones y que la manifestación de su unción, de su gloria y de su poder pueda ser visible a partir de este momento en tu vida. Así es que, ¿por qué tú no me ayudas levantando tus manos y diciéndole al amado Espíritu Santo: Señor, toma el control de este tiempo? Gracias por haber ministrado nuestro corazón a través de tus alabanzas. Padre, gracias porque es un recordatorio constante de que tú estás con nosotros, de que hoy venimos nuevamente un domingo más, Señor, a conectarnos con el amado Espíritu Santo, consagrando el inicio de nuestra semana, papá, rindiéndonos a ti. Gracias porque una semana más pudimos ver tu fidelidad. Gracias porque tú preparas nuestro corazón, tú has removido nuestra tierra para que una semilla sea plantada y esta semilla consigo traiga un fruto y un fruto sobreabundante. Hoy profetizamos vida, Señor, donde no había vida. Hoy soplamos tu rúa, Señor, el aliento de vida sobre los corazones que están tristes, que han sentido depresión, ansiedad, tristeza. Padre, yo te pido, amado Espíritu Santo, que hoy vengas con poder y gloria y soples tu rúa, Señor. El aliento de vida, Padre, esta que levantó los huesos del valle que estaban secos, Dios, ese mismo aliento, papá, yo te pido, amado Espíritu Santo, soples en cada corazón. Padre, hoy tomamos, Señor, total autoridad que nos ha sido dada del cielo a la tierra, papá, despojándonos, Dios, de todo que creemos que nosotros somos quien conducimos esto, pero hoy más bien, Padre, te damos paso, amado Espíritu Santo, para que llenes las redes sociales con tu amor, con tu misericordia, con tu bondad, Señor Padre, que cada corazón que hoy nos escuche, Dios, pueda sentir y escucharte a ti hablar a través de estos siervos que te aman con todo su corazón, Señor. Padre, bendecimos cada casa representada. Bendigo cada familia representada, Señor, sabiendo y profetizando que la gloria postrera será mayor que la primera, Señor. Que lo que vimos fue suficiente, pero que no nos conformamos a las riquezas de este siglo, sino que avanzamos hacia conquistar nuevas áreas, nuevas victorias, nuevas conquistas. Dios, gracias porque hoy levantamos nuestros brazos en señal de victoria, de adoración y de rendición a ti, Señor, sabiendo que tú eres bueno, que en todo tú estás involucrado, Señor, que en todo tienes tu control absoluto y divino, Dios. Padre, hoy ponemos en tus manos este tiempo, Señor, la palabra que será soltada a través de nuestro pastor. Yo te pido, Padre, hables tú a través de él, Señor, y que sea una palabra que traiga eco eterno, un rema para nuestra vida, Señor. Esto lo oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Agradezco tu conexión pidiéndote, Padre, que seas tú el que obre a través de cada compartición, Señor, de esta transmisión, y seas tú el vínculo dándole clic para poder compartir e interactuemos en la transmisión. De esa manera ayudaremos a que muchos más puedan escuchar esta palabra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en un momento. Damos paso a la predicación de nuestro pastor Sam Martínez. Gracias, mi amor. Pues te bendiga. Saludos a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Samuel Martínez y Dios me ha dado el honor y el privilegio de compartir su palabra. Saludos a todos los que están conectados en diferentes partes de esta hermosa República Mexicana, y saludos también a todos los que están en nuestros grupos a nivel nacional. Saludos a los grupos familiares que están hoy reunidos también escuchando esta hermosa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que te puedas poner cómodo, que te puedas poner cómoda si estás con tu familia, si estás con tus amigos, si estás con tus vecinos, si tomaste a bien invitarlos a tu casa a escuchar una palabra. Saludo desde este hermoso lugar, Pátzcuaro, Michoacán. También bendecimos a todos los que presencialmente están acá con nosotros. Y hoy queremos compartir contigo una palabra que verdaderamente creo que todos los cristianos deberíamos de caminar constantemente en esto. Y
Y es que muchas veces nosotros o nos metemos en situaciones difíciles, o Dios nos mete en situaciones difíciles, pero Él lo que quiere es formar a sus hijos. En la vida no todo es emociones, en la vida no todo es espiritual, sino que también somos y poseemos algo que se llama cerebro, algo que está aquí y está compuesto por una cantidad de neuronas, está compuesto por una cantidad de, de cables que creo que a un neurólogo nos lo podría explicar cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro. Y ahí donde operan muchas cosas, donde existe la imaginación, donde se dan todos los deseos, donde empezamos a pensar, donde nacen los pensamientos, y es en la mente que se llevan a cabo la mayor parte de nuestras batallas. Y sé que hoy quizás tú has estado pensando situaciones difíciles cómo vas a hacer o cómo vas a lograr salir de esa situación, o quizás tu mente está atrapada en el pasado. Y déjame decirte que todos, absolutamente todos los seres humanos, independientemente el estatus, independientemente la religión, independientemente su creencia, independientemente su preferencia sexual, independientemente su nacionalidad, fuera de todo esto, todos, absolutamente todos batallamos. Todos tenemos una batalla en nuestra mente. Ahí es donde llegan los pensamientos que tienen diferentes colores y que aportan y bendicen o nos cargan de preocupación. Se dan dos tipos de pensamientos en nuestra mente. O son pensamientos catastróficos que son capaces de crear escenarios muy tremendos, o también son los que generan esos pensamientos de bendición donde tú puedes visualizarte con un futuro glorioso. Es por ello que Dios nos ha dotado a nosotros con la mente de Cristo. Si es primera vez que tú te conectas con nosotros, quiero decirte que hoy vas a tener la oportunidad de conocer cómo es la mente de Cristo. Y si tú ya llevas algún tiempo caminando y escuchando el mensaje de Jesucristo, hoy será el día en el que tú también puedas conviccionarte y conocer un poco de la mente de Cristo y lo que Él quiere que tú y yo tengamos y lo que Él quiere que como tú y yo pensemos para poder seguir avanzando a su lado, para poder ir conquistando diferentes áreas de nuestra vida. La mente de Cristo es completamente diferente a la mente natural del hombre, porque su mente es sabia. La mente de Cristo es una mente llena de paz, confiada, santa, pero sobre todo es una mente llena de fe. Y como dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice: ¿quién sabe lo que piensa el Señor? Es una pregunta muy bonita porque dice: ¿quién sabe lo que piensa el Señor? Y luego lanza otra pregunta que dice: ¿quién puede darle consejos al Señor? ¿Quién puede darle un consejo a Dios? ¿Quién puede darle un consejo a Jesús? Pero nosotros tenemos, dice la palabra, el Espíritu de Dios. Y por eso pensamos como Cristo. Eso lo decía Pablo a la iglesia de los Corintios. Era algo que estaba muy conviccionado en su corazón y le decía: hey, ustedes conocen a Jesús. Ustedes conocieron a Jesús. Y ustedes aceptaron a Jesús en su corazón. Y Él ha dado en ustedes, les ha dado un espíritu.
y es su mismo espíritu en ustedes. Y por eso ustedes deben de saber y tener claro que los pensamientos que ustedes pueden producir son los pensamientos que también produjo nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde se nos vuelve complejos, porque prácticamente nosotros tenemos muchos pensamientos, pero la mayoría son pensamientos negativos. Y hoy en día lo que necesita también una iglesia es darse cuenta que no todo es oración, que no solamente es lectura, que no solamente es asistencia a una iglesia, si no todo el mundo es todo el tiempo es adorar, sentir la presencia de Dios, sino que también viene un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. La iglesia necesita cambiar el pensamiento al pensamiento de Cristo. Y me encanta porque Jesucristo vino a romper con todos los esquemas ordinarios de aquel tiempo y dejó sembrado un pensamiento en esta tierra que es un pensamiento extraordinario que nos permite a nosotros como hijos poder recibirlo y poder aplicarlo diariamente, pero va a requerir de mucho esfuerzo por parte tuya. Finalmente, hermanos, le dijo Pablo a la carta de los Filipenses, finalmente, hermanos, piensen. Me encanta porque dice piensen. Ahora yo te quiero animar a que tú pienses. ¿Pero qué vas a pensar? Dice la palabra, piensen en todo lo que es verdadero. Y me encanta porque Jesucristo cuando se sentaba con sus discípulos, no habían charlas que ellos no saldrían motivados, inspirados, concientizados, exhortados, animados, dirigidos. Porque Jesucristo siempre tenía palabras verdaderas. Él siempre tenía pensamientos verdaderos. Y muchas veces nosotros necesitamos volver a ese lugar y estar sentados con Jesús, escuchar su voz y escuchar sus pensamientos y poder conectarnos con su esencia para que nosotros podamos ser como Él. Esa es la misión. Eso es lo que Él quiere que tú y yo seamos, que seamos como Él, que pensemos en lo verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, dice la palabra. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Wow, esto me encanta porque si algo tú y yo muchas veces hacemos es que pensamos en todo lo falso, en todo lo que no tiene respeto, en todo lo que es malo e es injusto. Y pensamos en todo aquello que no tiene nada de virtud y pensamos y nos desgastamos en todo aquello que no merece ser alabado. Y eso es muy común en la gente natural. Empezamos a desgastarnos en personas que no valen la pena. Empezamos a desgastarnos con circunstancias que no valen la pena. Empezamos a hablar de aquellos que nos rechazaron. Empezamos a hablar de aquellos que no nos tomaron en cuenta. Empezamos a hablar de aquellos que nos critican, que levantaron juicio. Del Señor Jesucristo no perdía el tiempo en eso. Él decía, yo vengo a dar un mensaje y mi mensaje no es sentarnos a llorar y a estar pensando en lo que perdimos, en lo que ha dicho la gente de nosotros, sino en lo que viene adelante. Y lo que viene adelante es grande, es poderoso. Yo en eso pienso. Dijo Jesucristo, yo no vengo a pensar, yo estoy pensando en la resurrección y en la salvación que yo tengo para ustedes, pero ustedes al parecer están pensando en lo que tenían y ya no tienen. Piensen en lo que tienen y en lo que está por venir. Y esto es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensamientos, porque muchas veces perdemos tanta energía pensando en todo aquello que no es bueno. Y le damos toda la atención a todo aquello que no tiene que darle la atención. Si sufriste una ofensa, tardas charlas, horas y horas hablando del mismo problema. Si tuviste una pérdida, empiezas a hablar de la pérdida de lo que sea.
Puede ser una pérdida financiera, de empresa, de hijos, relaciones, matrimonio, de lo que sea. Pero el Señor esta mañana nos está recordando, hey, es tiempo de que empieces a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo verdadero. Pero creo que venimos tan acostumbrados en una cultura en lo que nos educan, en que tenemos y le damos más importancia a lo negativo que a lo positivo. Por eso hay muchos clubes en las iglesias de Cristo y la gente se decepciona de la iglesia, porque muchas veces van y se dan cuenta que hay un pequeño grupo selecto en las iglesias. O aparte ven otro grupo de señoras que se dedican al chisme santo, ¿va? Y empiezan a hablar y a hablar de todas las hermanas. O vemos un grupo de líderes sacando diagnósticos como los hacían en el antiguo, aquellos hombres que sacaban los diagnósticos para ver qué tipo de pecado tú tenías. Entonces nos desgastamos más en eso, en señalar pecados de las personas, que poder ayudarles a salir de sus baches, a salir de su frustración, a salir de su miseria, a salir de su conmiseración, a salir de sus ansiedades. Y nos dedicamos más el tiempo a estar señalando lo negativo y ir en busca de aquello que puede ayudarles a las personas a superar todos sus miedos, a superar todos sus temores, a superar todo aquello que no le permita avanzar. Y es que ahí es donde tenemos que tener cuidado de no sentar a nuestro enemigo en nuestra mesa, no ponerle la silla al enemigo para que esté cenando con nosotros, comiendo con nosotros. Muchas veces estamos contemplando lo que teníamos el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Dios les dijo, hey, necesito que se renueven, necesito que vean el futuro, necesito que piensen en él. Porque algo grande tengo para ustedes, pero el pueblo les costaba porque ellos seguían atados. ¿En dónde? En su mente. Su mente estaba en el pasado. Su mente decía, es que yo tuve, es que allá estamos más tranquilos, es que yo no sé si hice bien en salir de allá, es que yo no sé si esto es de Dios, es que verdaderamente quién sabe si vamos a sobrevivir. Es que yo no sé si la voy a hacer, y empezamos a poner en nuestra mente una cantidad de pensamientos del pasado, empezamos a compararlo y lo que estamos haciendo es poniéndole una silla al enemigo para que cene con nosotros. Y entonces empezamos a cenar con él y empezamos a hablar con él y él te dice, no la vas a armar, ¿verdad que no? Es que está dura la situación, sí es cierto. Y en lugar de estar poniendo la mirada en aquel que está sentado en la silla principal, que es Jesucristo, él te está diciendo, hey, necesito que hables conmigo. Le has puesto una silla al enemigo y no me estás prestando atención. Le estás prestando atención a tu frustración, le estás prestando la atención a tu ego, le estás prestando la atención a tu orgullo, a tu vanidad. ¿Sabes qué? Le estás prestando atención al qué dirán. Y vaya que es una de las cosas que mata a los sueños de una persona, la energía de una persona. El qué dirán. Amo esto porque muchas veces nos detenemos a hacer cosas pensando en los demás. Y amo esto porque muchas veces hay personas que incluso quieren tener dominio de tus pensamientos y de tu mente, porque le has dado la silla y se ha sentado y hasta cierto punto le has dado una autoridad al enemigo para que mine tu mente. Pero yo quiero animarte hoy a quitarle la silla y decirle, yo no puedo evitar que estés dando vueltas alrededor de la mesa, porque no lo puedes evitar, pero sí puedes evitar ponerle una silla para que esté contigo cenando. Es necesario quitársela y es necesario poner atención a aquel que está sentado, que se llama Jesús, el cual entonces él te dice, listo, hijo, vamos a platicar.
te voy a explicar cómo funciona esto. En la carta de los Corintios, en 2 de Corintios 10, 4 y 5 dice, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, dice, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Tú y yo debemos entender que el enemigo va a querer no solamente rodearte, sino sentarse contigo en tu mesa para impedir que puedas tener un encuentro directamente con Jesús. Porque una cosa es hablar de Jesús y otra cosa es tener un encuentro con Jesús y otra cosa es caminar con Jesús y otra cosa es empezar a ser formado por Jesús y otra cosa es llegar a pensar como Cristo. Todo tiene un proceso. Y yo creo que hoy es un día para que tú y yo reflexionemos y podamos decir, estoy cansado de pensar negativamente. Dijeran los judíos, no ganas nada quejándote. No ganas nada quejándote. Necesitamos una iglesia, necesitamos personas que sean personas que generan propuestas y no problemas. Yo tengo personas en mi círculo social que sé que cuando me hablan es para darme un problema. Y eso a mí me da una tristeza porque digo, no está pensando como Jesús. ¿Has tenido esa persona que te dice, que te está llamando y te dices, uy, ya me está hablando? Seguramente va a ser para darme un problema. No dan soluciones. Son tan negativos. Tan negativos. Es más, son más negativos que el signo menos. Son personas que todo le ven un problema. No pueden pensar positivamente en una situación. Son aquellas personas que incluso le echan la culpa a Dios de lo que está pasando. Hay otros que son peores. Le echan la culpa al enemigo de lo que está pasando. Uno no puede satanizar todo. Dice el Señor, ahora les pido, dice, de parte del Señor Jesús. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Lo que el apóstol Pablo estaba explicando en este pasaje, les estaba diciendo, ustedes conocen a Dios, por lo tanto, vivan a la manera que Dios les ha enseñado. Seguir a Cristo te va a exigir cambiar tu manera de pensar y ver las cosas. Tú no puedes estar solamente diciendo que tu Dios es grande cuando tú no te la crees, cuando tu mente te está diciendo lo contrario.
Tú no puedes decir que es un Dios de esperanza, que es un Dios de poder, que es un Dios que te sana cuando tu mente también te está diciendo no te vas a poder levantar de esta crisis. Porque el Señor no solo quiere que lo declaremos, que nos emocionemos, sino que también pensemos en todo lo verdadero, lo puro, lo amable, lo eterno, que es el Señor Jesucristo. Él está con nosotros, Él nos sana, nos limpia, nos purifica. No nos va a evitar que pasemos situaciones difíciles. ¿Entiende esto? Porque lo que Él está buscando es formar un equipo en el cual a través de esos procesos, de esas circunstancias, tú puedas cambiar tu manera de pensar. Él no está buscando gente mediocre. Él no está buscando gente que le guste hacer las cosas fáciles. Él está buscando gente dispuesta y atrevida que esté accesible a un cambio de mentalidad. Decía por ahí un empresario, Bill Gates, yo no soy responsable, dijo, de haber nacido pobre, pero sí seré responsable de morir pobre. Sí que creo que es tiempo de que tú te levantes y le creas a Dios y que empieces a generar pensamientos. Probablemente te vas a encontrar con una lucha al principio, porque estás viendo tu situación, estás viendo tus relaciones, estás viendo tu crisis, pero el Señor te dice, yo no quiero que pienses en eso, piensa en lo verdadero, piensa en lo eterno, piensa en que puedo cambiar esa realidad, piensa en que puedo cambiar esa situación, piénsalo. Visualízalo, empieza a usar tu imaginación y visualízate yendo de viajes con tu hija, teniendo una buena relación, sanando heridas. Visualízate en ese nuevo empleo. Visualízate con tu nuevo emprendimiento. Visualízate llevando ayuda a muchos lugares, siendo una persona generosa. Visualízate, porque el Dios al cual tú y yo le clamamos y le alabamos es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en la tierra. Por lo tanto, tu comportamiento tiene que ser verdaderamente la de un hijo de Dios. No puedes andar como un esclavo, porque no lo eres. Eres un hijo de Dios y por lo tanto tienes la mente de Cristo. La mente de Cristo confronta a los religiosos, confronta a los incrédulos, confronta a los orgullosos, confronta a los miserables, confronta la pobreza, confronta a todos aquellos que no conocen a Cristo. Y Él tiene la capacidad de poder crear de la nada, de poder hacer de la nada. Él no necesita de tu ayuda. Él solo necesita que le creas, que te imagines, que sueñes, que avances y que digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo voy a lograr. Yo lo voy a tener. Yo voy por mi segundo nivel. Yo voy por mi tercer nivel. Yo sé que voy por mi maestría. Yo sé que hoy me voy a graduar. Yo hoy voy a salir adelante. Voy por un nuevo empleo. Voy por un nuevo negocio. Voy por la segunda sucursal. Voy por el otro ministerio. Voy a abrir otro grupo. Lo que sea. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ya no estés pensando ni diciendo lo negativo. Piensa en lo que el Señor dice. Ahora les pido que piensen porque son hijos de Dios. Nuestra mente es la mente de Cristo. Esa es la verdad.
y tú y yo no podemos dudarla. Es Él quien nos ayuda a perseverar en querer pensar lo bueno y luchar convencidos de su ayuda para lograrlo. Tú y yo estamos en una batalla todos los días, a cada momento. Son una cantidad de pensamientos que pueden llegar a tu mente. Yo no te conozco, pero el Señor te conoce. Pues hay mentes de señoras que pasan imaginándose que el marido las está engañando y hacen una telenovela. Empiezan a imaginarse que ya no las aman. Empiezan a imaginarse que ya las olvidaron. Empiezan a imaginarse que van a morir a causa de una enfermedad que le diagnosticaron y empiezan a imaginarse y sus pensamientos empiezan a generar tristeza. Empiezan a dar agonía. Pero hoy te quiero decir que Dios te manda a que pienses diferente. Y dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que pedirle al Señor: Señor, queremos pensar como tú piensas. Señor, no queremos pensar como perdedores, no queremos pensar como esclavos, queremos pensar como hijos. Queremos pensar con nuestra verdadera identidad. Ya no queremos estar pensando en pérdidas, ya no queremos estar pensando en enfermedad, ya no debes de estar pensando en calumnias, en que todo eso te hace daño. Tienes que cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. La actitud mental es sumamente importante para poder mostrarle al mundo quién es Jesucristo. Porque no podemos nosotros pensar una cosa, hablar otra y hacer otra y decir que tenemos un Dios y un Jesús que nos ayuda, que nos consuela, que nos levanta. Y es por eso que la iglesia hoy en día necesita estar en un mismo pensamiento. Y ese es el pensamiento de Jesucristo. Jesucristo no vino a juzgarte. Jesucristo no vino a condenarte. Jesucristo vino a dar su vida por ti, para que tú puedas hoy reconciliarte con Dios y decirle: Señor, cambia mi manera de pensar. Quiero ser diferente. Ya no quiero estar pensando, Señor, en aquel hombre, aquella mujer que me hizo daño. Señor, cámbiame. Cámbiame mi forma de hacer las cosas. Nuestra mente es muy dada a esperar lo peor. Y esto es que creo que somos expertos en esperar lo peor. Siempre que pasa algo en nuestra vida o tomamos alguna mala decisión o vemos algún riesgo en alguna área de nuestra vida, nuestra mente empieza a pensar: se viene lo peor. Es más, hay dichos populares en nuestra sociedad que dicen: un mal nunca llega solo. Escuchamos hermanos diciendo: ¿cómo estás? En la prueba, hermano. Y es que el problema no es la prueba. El problema tampoco es la crisis. El problema no es la suegra. El problema no es el pastor, no es la esposa, no es el esposo, son los hijos, no es la ciudad. El problema es tu mente. Porque si tú no cambias tu manera de pensar, todo se te va a hacer un problema. Y muchas veces creemos que si Dios nos quitara algo, estaríamos más felices. No, el Dios te lo puso ahí para sacar de ti la mejor versión y que próximamente puedas subir al siguiente nivel y vendrá otra prueba. No pidas a Dios que te quite las pruebas. Pídele a Dios que te cambie tu manera de pensar. ¿Cómo estás viendo la prueba? ¿Cómo estás viendo la crisis? Las crisis pueden provocar en ti dos cosas. O te pones a llorar o te pones a vender pañuelos.
Cuando pasamos el COVID, mucha gente se puso a llorar mientras otros vendían pañuelos. Eso depende de la actitud con la que tú tomes las cosas. Y creo que el Señor está muy interesado y por eso constantemente nos metía tormentas a los discípulos, los metía en situaciones difíciles para que Él les mostrara cómo Él pensaba. Era un hombre responsable. Era un hombre que cubría a sus discípulos. Era un hombre que les enseñaba, que los alimentaba, que los orientaba. Pero llegó el momento en que le dijo, listo, yo me tengo que ir y ahora les toca a ustedes hacer el trabajo. Y esto es hermoso porque estamos hablando de un proceso de formación que Jesucristo tiene para sus hijos. Y lo más importante en este proceso es que ellos pudieran entender y pudieran pensar como Cristo pensaba. Jesucristo nunca vio la cruz como el final. Jesucristo vio la cruz como el inicio. Y tú y yo muchas veces vemos la cruz como el final. Es necesario que los Judas se sienten en tu mesa, pero se levantarán y harán el trabajo que tienen que hacer para que tú y yo podamos ser promocionados al siguiente nivel. Pero eso no va a depender de Dios ni de Jesús, va a depender de tu actitud. Ya deja de estar hablando de los que traicionaron y empieza a agradecerles porque lo único que lograron es sacar lo mejor de ti. Y muchas veces lo que Dios quiere sacar de tu corazón es que tú aprendas a perdonar a aquellos que te hacen daño. Es aquellos que te critican, es aquellos que levanten calumnia. Yo por eso hoy quiero decirles a todos aquellos que un día se dedicaron a traicionar, que les amamos, que no pasa absolutamente nada. Porque son oportunidades que Dios da para que nosotros podamos actuar como Jesucristo actuó. Él perdona, Él sana, Él libera. Él no tenía que hacer grandes cosas porque la presencia de Dios estaba con él. Él sabía a quién le servía y quién estaba con él. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, saber a quién le servimos. Le servimos a un Dios que está vivo, que está en nosotros y que Él no nos va a dejar. Y que tú tienes que empezar a pensar en eso, en cómo es Dios. Dios es tan amoroso. Él es un padre, no como el que teníamos, natural, el que te golpeaba, el que te abandonó, el que solo te llama para regañarte, el que solo te llama para criticarte, el que solo te llama para compararte con otros, o el que te llama solo para pedirte plata. No, este es diferente. Este padre es diferente. Este padre no necesita que tú le des. Él solo necesita que tú le recibas. Y al recibirlo, Él te va a mostrar a ti cuánto amor tiene para ti. ¿Cómo? A través de su espíritu. Y allí en tu casa, tú vas a poder experimentar el amor de Dios, el amor de Cristo. Aquel que Él pudo mostrarnos en medio de un mundo de criticones, en medio de un mundo de religiosos, en medio de un mundo donde se levantaban en juicio. Jesucristo les dio ejemplo de muchas cosas. Le dijo, esta mujer la hemos encontrado en adulterio. La ley dice que la apedreemos. Y todos los fariseos y escribas y los religiosos de aquel tiempo tenían una piedra en su mano esperando que Jesucristo les diera la indicación. Era una trampa que ellos tenían. Y el Señor sabiamente y pensando diferente a estos religiosos, les dijo, vamos haciendo algo. El que esté libre de pecados, de culpa, de faltas, que arroje la primera piedra. Y estos religiosos lo que hicieron fue soltaron la piedra y se fueron lentamente con su pecado. Porque al hacer ese acto ellos estaban reconociendo que no eran santos, que no eran perfectos. Pero el mayor detalle es que ellos sabían que tenían pecado,
pero no se quedaron, se fueron. Y lo que Dios quiere es que tú hoy reconozcas que tienes faltas, que haces cosas que no son agradables a Dios, pero que no te vayas, que te quedes y le digas: Señor, es cierto lo que tú dices. Tú no vienes a juzgarnos, tú no vienes a apedrearnos, tú vienes a consolarnos, tú vienes a darnos una oportunidad para que nosotros podamos cambiar nuestra vida. Y si tú has estado en adicciones, si tú has estado en alguna situación difícil que tú dices: no puedo salir de esta situación, hoy es el día en el que el Señor puede hacer algo si tú se lo rindes al Señor y le dices: Padre, sácame de este lugar, sácame de esta manera de pensar. Ya no quiero tener estos pensamientos de suicidio, ya no quiero tener estos pensamientos de pobreza, porque yo quiero pensar como tú pensabas, yo quiero actuar como tú pensabas, yo quiero hablar como tú pensabas. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Y dice: si alguien que amamos se tarda en llegar, escucha esto, si alguien que amamos se tarda en llegar, ¿qué es lo que te dice tu mente? La mente se monta en una conclusión que probablemente algo malo ha sucedido. Porque tenemos esa tendencia, que si alguien que amamos tarda o no contesta, algo pasó. Alguna situación salió mal. Si surge un dolor extraño, ya en nuestra mente tenemos el diagnóstico. Me encanta eso. Que hay gente que dice: me duele el hígado, como que traigo un problema en los riñones. No, es que yo padecí, mi abuela, mi tatarabuela padeció, me tengo que cuidar. Es lo que está generando tu mente. Tu mente tiene que pensar, tiene que generar pensamientos de sanidad, de salud, cuidarte. No digo que no te cuides, pero tienes que cuidarte. Esto no es algo que queremos hacer, la mente lo dispara. Pero ¿qué hacemos? Lo importante es cómo vamos a responder a la inclinación mental. Escucha esto. ¿Cómo vamos a responder a la inclinación mental de visualizar un escenario negativo ante lo que no sabemos? Y la mente es algo extraordinario, que puedes imaginarte cosas pero tremendas. Caos en tu mente. Y en la Biblia me encanta porque hay una historia donde los hombres a los que Moisés envía para ver la tierra que iban a conquistar por mandato de Dios, llevaron un informe. Este informe estaba lleno de desesperanza, de desaliento. O sea, ellos en su mente se vieron a sí mismos derrotados antes de ir a la conquista de la tierra prometida. Estos hombres, Dios les había dicho: les voy a entregar esa tierra, necesito que vayan y la revisen. Y se encontraron en esa tierra con gigantes, se encontraron con un ejército, pero también se encontraron con un fruto gigante y una tierra abundante. El problema de nuestra mente es que hay dos tipos de personas: los que ven los problemas y se dan por vencido antes de intentarlo, y los que ven el fruto y dicen: vamos a conquistarlo. Ese es el detalle. Se nos olvida que el éxito se da bajo una fórmula. La fórmula del éxito es F más F más F más F igual fracaso, igual éxito. Fracaso más fracaso más fracaso igual éxito.
Y es que muchas personas se detienen a intentarlo porque creen que van a volver a fracasar. Sin antes intentarlo, inténtalo, hazlo de nuevo. Y solo vas a descubrir una manera de no hacerlo. Me encanta la historia de Tomás Alva Edison cuando le dijeron: no te cansas de experimentar y fracasar tanto tiempo. Y él le dice: yo no he fracasado. Solamente descubrí una manera nueva de no hacer las cosas. La mente tiene la capacidad de construir o tiene la capacidad de destruir. Y dice la palabra: pero dos de los hombres que envió a revisar la tierra, dos de ellos con una visión de triunfo, trataron de convencer al pueblo de que Dios estaba con ellos y que saldrían victoriosos de la batalla. Entonces tú y yo no podemos detenernos a pensar antes de hacerlo. Debemos de generar pensamientos de confianza, y el único pensamiento que estaba en estos dos hombres era: Dios está con nosotros. No importa si la ciudad es difícil, no importa si esto es difícil, no importa si la situación en la que estoy pasando es más compleja de lo que me imaginé. No importa, Dios está contigo. Amén. Era lo único que estaba en sus pensamientos. Así que no se preocupen, dice el Señor. No se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Y aquí me encanta porque el Señor nos desafía. El Señor te ama tanto que te mandará problemas. Y esto ya como que a la gente como que no lo cacha, ¿no? Porque te voy a decir qué es lo que va a hacer que tú te conviertas en una persona más sabia, en una persona más prudente, en una persona más ordenada, en una persona más administrada, en una persona más leal, más honesta, en una persona más amable, más simpática, más llena de gracia, de misericordia. Eso no se desarrolla así de simple, eso se desarrolla a través de los problemas. Porque el problema hace que nosotros empecemos a generar pensamientos de soluciones o empecemos a generar pensamientos de sufrimiento, de conmiseración. Eso no depende de nadie. Eso depende de ti. Entonces tú probablemente dices: no, es que yo intento. Pues síguelo haciendo, pero súmale la oración. Súmale el hablar con Dios y decirle: Señor, ayúdame a pensar como tú piensas. Y me encanta esto porque el Señor nunca, Jesucristo nunca esperó tener para hacer. Él es, y por eso Él hacía. Y esto es importante mencionártelo porque muchas veces nosotros creemos que para que las cosas sucedan, para que las cosas salgan bien, necesitamos tener algo. Yo te digo una cosa: no necesitas. Tú eres un hijo de Dios y eso te basta. Estos hombres eran pequeños comparados con los gigantes que estaban en la tierra prometida, y ellos no estaban pensando en su propia capacidad, ni en el ejército que tenían, ni las estrategias que iban a aplicar, nada. Ellos decían: yo sé al Dios que les sirvo y yo sé que Él me va a respaldar. Yo lo único que tengo que hacer es avanzar y ver, y más adelante el Señor me va a ayudar. Necesitas levantarte. Necesitas dejar de quejarte por lo que estás viviendo y ocuparte por lo que estás viviendo.
Deja de quejarte si tu nevera está vacía, si tu refrigerador está vacío. Más bien empieza a limpiarlo para la provisión que Dios te va a enviar. Empieza a limpiar tus lacenas. Empieza a limpiar la cochera porque un auto va a llegar ahí donde tú estás. Empieza a abrir una cuenta del banco. Muchas veces oramos para que Dios llene las cuentas del banco y no tienes cuenta en el banco. Cambia tu manera de pensar. Empieza a ver los no como una oportunidad para tú empezar a capacitarte más, prepárate más, lee más. Hay una cantidad de contenido hoy a través de las redes sociales en donde tú puedes capacitarte más. Empieza a ver la tecnología como una oportunidad para enriquecerte mentalmente, tus pensamientos. Pero muchas veces nuestra cultura es tan mediocre que queremos cambios y queremos cosas sin hacer lo que nos corresponde a nosotros. Queremos el premio de un trabajo que no hacemos. Y eso necesitas levantarte temprano. Necesitas prepararte tu desayuno. Hay gente que quiere salir de la depresión y no se baña. Hay gente que quiere salir de la angustia y no se levanta temprano. No se arreglan. Oye, cambia tu manera de pensar. Y probablemente dices, pero ¿para qué me cambio si no hay? Es que no necesitas tener. Tú ya eres un hijo de Dios. Tienes lo suficiente motivo. La mente de Cristo es suficiente para que tú empieces a hacer las cosas. Pero muchas veces queremos esperar algo para poder hacerlo. ¿Cuánto es la cultura general de nuestras naciones en Latinoamérica? Nunca limpian la casa tanto como cuando la van a visitar. O sea que tú lo estás haciendo porque va a llegar alguien a visitarte. El día que tú cambies tu manera de pensar, lo harás porque el lugar que tú estás merece estar limpio porque estás tú ahí. No porque viene alguien de allá. No necesita venir el Papa móvil. Me encanta porque cuando nos visitan personajes internacionales, los gobiernos sueltan presupuestos y arreglan. No necesitamos, nuestra nación necesita hacer las cosas por lo que somos y no por lo que digan y no por cómo nos vean. Así que no se preocupen, dice la palabra. No se preocupen. Preocuparte es solamente algo mental. Tú y yo podemos empezar ahorita a hablar, mi esposa, los que estamos acá, empezar a hablar de un futuro y cómo lo vamos a hacer. Escucho cómo gente dice y declara, esto está mal, esto se va a secar, Pátzcuaro se va a secar. No, es que esto ya, y empiezan a hablar y hablar y hablar con tanta fe. El hablar como Cristo y el pensar como Cristo es diferente, porque Cristo donde veía sequedad decía, aquí voy a orar. Ya llegué. ¿A dónde está lo seco? Ah, ya llegué. Pues que yo soy hombre de propuestas. Y donde está reseco, ahí va a reverdecer. Donde hay un corazón roto, ahí voy a sanar. Donde hay un corazón dolido, ahí voy a sanar. Ya no tendrás que estar pensando que te van a hacer daño. Porque cuando uno piensa tanto en eso es porque le dio una silla al enemigo en tu mesa. En tu mesa está el Señor Jesús. Y Él es el que hoy te dice, ya no te preocupes, empieza a ocuparte del problema que tú tienes hoy. Pero ya no estás sola. Ya no estás solo. Jesús está contigo. Vas a caminar conmigo, yo voy a caminar contigo. Vas a comer conmigo y tú vas a comer conmigo. Y vamos a platicar juntos, tú y yo. Y tú me vas a decir qué es lo que sientes y yo te voy a decir qué es lo que yo pienso. Te voy a enseñar y te voy a instruir para que cuando venga un problema tú tengas la solución. Que cuando venga una crisis tú tengas la solución. Que cuando venga algo fuerte a tu vida tú tengas la solución, porque no te lo voy a evitar. Pero sí te voy a dar la suficiente capacidad
para que tú puedas conquistar ese problema que hoy te está agobiando. Comamos juntos. Quita la silla que le cediste a tu enemigo en tu mesa. Jesucristo está ahí contigo sentado. Y Él quiere charlar contigo. Y Él quiere decirte, no te preocupes. Por favor, no te preocupes por el futuro. Ocúpate de tu presente y déjame en tus manos. Y déjame en mis manos tu futuro. Dios dice, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confíen en Él. Y tú y yo debemos de ser ese grupo selecto de fieles que obedecen a Dios. Hoy tú y yo estamos entendiendo que el Señor no nos va a dejar, que no nos va a evitar situaciones difíciles, pero no nos va a dejar. Él solamente quiere que pongamos en práctica lo que Él nos enseña a través de su palabra. Y si Él fue capaz de caminar sobre las aguas, y si Pedro caminó sobre las aguas, tú también puedes caminar sobre lo imposible para el hombre. Y si Dios fue tan grande y dijo, aquí no hay nada de recursos, pero yo soy el recurso. Y yo hoy decido orar a mi Padre. Y yo decido bendecir lo que hay en mis manos. Y yo hoy en el nombre de Jesús lo multiplico para ti. Tú puedes hacerlo también. Tú no necesitas a nadie. Tú tienes autonomía. Tú tienes acceso directo al Padre por medio de la gracia. Tú puedes decirle al Señor, Señor, unge mis manos, lléname de poder, cambia mis pensamientos. Señor, quita todo pensamiento de muerte de mi mente. En el nombre de Jesús, pon un pensamiento de vida, Señor, que yo pueda avanzar y conquistar como estos dos hombres, que aún a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de la agonía que tú viviste, a pesar de la crítica, no te quejaste. No te quejaste porque tenías claro que la cruz solo significaba el inicio de una gloria postrera. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Ya no te quejes más. Ya no te quejes más. A mayor presión, más gloria. A mayor fuego, más revelación. A mayor presión, mayor sabiduría. Porque esa leve y momentánea tribulación que estás pasando solo está hecha para provocar mayor peso de gloria en ti. Y tienes que pensarlo así. Dice la palabra que todo lo que nos pasa a los hijos de Dios es para bien. La palabra está ahí, pero depende de ti cómo tú la tomas. O sea que el cáncer me va a hacer mejor. Claro que el cáncer es necesario para desarrollar la fe y la misericordia, y que te arrepientas y que digas, Señor, tú me sanaste. La crisis financiera es necesaria. Claro que es necesaria para que te vuelvas más sabio, más administrador, más generoso. Gracias, Señor. Jesucristo pasó todo y no se quejó. Y hoy te quiero dejar en tu corazón esto. No te quejes. Deja de quejarte y empieza a agradecer y avanzar. Y di, Señor, next, tengo que renovar mi mente. Yo crecí con este patrón. Yo crecí con estas costumbres. Yo crecí con esta forma de pensar. No importa que no tenga nada, que sea pobre, pero viviendo en paz. Esa es una mentalidad de esclavo. El Señor hoy te dice, puedes tener paz si eres fiel, pero también te puedo bendecir si eres buen mayordomo de mis riquezas. Y para terminar, cierro con esto que dice, en medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. Y esto es maravilloso, porque el Señor en medio de tu angustia y tus grandes preocupaciones
hoy va a provocar en ti mucho consuelo y mucha alegría. Y esto no tiene nada que ver con tus emociones. Esto tiene que ver con tus pensamientos. Empieza a agradecerle a Dios por esas grandes pruebas. Y en medio de esa angustia que tú sientes, de esa soledad, esa es la mejor oportunidad que tienes para que Él te pueda consolar. Si has estado por tiempo llorando, si has pasado por soledad, si no te has sentido amada, si no te has sentido querida por tu esposo, tu esposa, por tus hijos, por tu jefe, por tu empresa, por tus empleados, por tu pastor. Hoy el Señor te está diciendo, hey, relax. Esto yo lo provoqué para que tú te acerques conmigo y escuches mi corazón y te des cuenta cuánto te amo. Yo te voy a consolar. Vas a tener un romance conmigo, dice el Señor. La vamos a pasar muy bien tú y yo, vamos a aprender. Te voy a enseñar que la mejor herramienta que yo tengo se llama el amor. Que a través del amor tú podrás perdonar, tú podrás encontrar la misericordia, la gracia. Y que no solo te voy a consolar, sino que también te voy a dar alegría. Y esto es algo maravilloso, porque que Dios te dé alegría en medio de tus angustias y tus grandes preocupaciones, déjame decirte que eso nadie lo puede hacer. Y a lo mejor tú estás diciendo, no, pues es que yo no tengo dinero, por eso estoy así. No tiene nada que ver el dinero aquí. No tiene nada que ver el dinero. No tiene nada que ver la posición. No tiene nada que ver la raza. No tiene nada que ver tu nacionalidad. No tiene nada que ver tu país. No tiene nada que ver tu ciudad, tu colonia, tu familia, tus hijos. No, esto es algo que tiene que ver contigo, en tu corazón y en tus pensamientos. Y el Señor hoy quiere tomarlo todo. Hoy quiere tomarlo completito y empezar a enseñarte cómo piensa Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Yo bendigo, Señor, la vida de cada persona que se conecta, que se conectó a esta transmisión. Y te pido, Señor, que sigas bendiciéndolas y que podamos, Padre, pensar como Cristo, hablar como Jesús y actuar como Jesús. Hoy, con la autoridad, quitamos al enemigo de la silla que le habíamos cedido en nuestra mesa. Y reconocemos, Señor, que no podemos evitar que ande alrededor de ella, pero podemos evitar que se siente. Y podemos evitar hablar con el enemigo, hablar con el temor, hablar con la frustración, hablar con la depresión, hablar con la soledad, hablar con la conmiseración, hablar con la mediocridad, la pobreza. Hoy decidimos hablar contigo, Jesús, en tu mesa. Preguntarte, Señor, oye, ¿cómo puedo hacer para poder conquistar esta área de mi vida? ¿Cómo puedo hacer para avanzar en esto? Oye, Señor, ¿cómo puedo hacer para perdonar a mi hermano? ¿Cómo puedo hacer para perdonar a mi hermana? ¿Cómo puedo hacer para perdonarme a mí mismo? Para perdonar a mis padres. ¿Cómo puedo sanar esta herida? ¿Cómo puedo salir de este momento tan crítico que soy? La respuesta que Dios te va a dar será tan impresionante que sé que un día tú darás testimonio de esto que estamos hablando hoy. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Gracias por la vida de cada congregante de nuestra iglesia en línea. Y saludos también a los diferentes y bendigo a todos los diferentes grupos que están en diferentes partes, reunidos en sus casas, recibiendo esta palabra. Y vamos a seguir haciendo iglesia, Señor. Cambia nuestra manera de pensar. Tu iglesia es mucho más grande. Es una iglesia fuera de las cuatro paredes, donde podemos llegar allá a tu casa. Así que invita para el siguiente domingo. Invita a alguien en tu casa. Que tu casa se convierta en un lugar de adoración, en un lugar para recibir palabra, compartir con ellos, amarnos entre hermanos, ayudarnos y a construir una comunidad cada vez más grande alrededor del mundo. Gracias por tu vida. Queremos bendecirte y recordarte que estaremos
transmitiendo nuestras oraciones matutinas de lunes a jueves de 6 a 7 de la mañana. Y los días viernes a las 9 de la noche, nuestro viernes profético. De igual manera puedes encontrar nuestra predicación en nuestro canal de YouTube. Yo te quiero bendecir y deseo que pases un día extraordinario. Ve, come con tu familia, pásala muy bien, disfruta a tus hijos, disfruta a tu esposo, a tu esposa, disfruta la vida porque Dios quiere que la pasemos bien. No pienses que no tendremos problemas. Piensa en que tienes un gran Dios que soluciona cualquier problema que venga enfrente de ti. Que Dios te bendiga. Gracias y nos vemos en la próxima.